Bienvenidos a la charla gratuita Teoría del Caso en Materia de Trabajo. Estimados participantes, en nombre de Comae Consultoría Especializada, me complace darles la más cordial bienvenida a esta charla gratuita sobre Teoría del Caso en Materia del Trabajo. Nos sentimos honrados de contar con la presencia de la doctora Rogelia Gómez Vargas, experta en Derecho Laboral, quien compartirá con nosotros sus valiosos conocimientos y experiencia en este tema tan importante. La doctora Rogelia cuenta con una amplia trayectoria profesional y académica. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con maestría en Derecho por la misma universidad. Estudió la maestría en Derecho Laboral. Cuenta con la especialidad de Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. Es articulista de la revista digital Paréntesis Legal y coautora de las obras colectivas Visiones de Nuevo Derecho del Trabajo, Los Derechos Fundamentales Laborales y Derecho del Trabajo. En trayectoria académica es catedrática en las asignaturas de Derecho del Trabajo 1 y 2, Procedimiento Laboral, Seguridad Social, Juicios Orales Laborales, Teoría General del Proceso Laboral. Como vemos, es una experta y muy preparada para darnos este tema. De igual manera, les comento a los participantes que al finalizar la charla tendremos un lapso de 10 minutos para preguntas y respuestas. Igual les pedimos preguntas muy concretas para poder respetar el horario. Sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora Rogelia Gómez Vargas. Muchas gracias, licenciada. Un placer estar con ustedes. Primero, muchas gracias al colectivo de darnos esta oportunidad de coincidir el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar de un tema que ha agarrado auge en materia laboral, derivado de que los procedimientos ya se ventilan directamente en los tribunales laborales a través de un sistema procesal oral con ciertas características que hacen importante el poder construir una teoría del caso. Desde luego, por ahí hay varias personas que me han dicho, y con toda razón, maestra, tienes una idea loca porque la teoría del caso no se da en materia laboral. La teoría del caso es exclusiva de la materia penal. Y pues, desde luego que respetando su punto de vista, considero que sí se puede construir la teoría del caso en materia laboral, con distintas características o puntos finos que los que pudiese tener la materia penal. Y es lo que hoy vamos a abordar al respecto. Entonces, si me permiten, voy a proyectar una pequeña presentación, para hacerlo un poco más didáctico para los que somos a la par también visuales. Voy a transmitir, voy a proyectar y me dice, por favor, licenciada, si se visualiza. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno. Hablemos pues entonces de la teoría del caso. Empecemos diciendo qué es la teoría del caso, cómo la conceptualizan los autores a esta teoría del caso. Bueno, surge como un instrumento. Por ahí les voy a pedir que apaguen su micro, porque como somos muchos, que ingresen con su micro apagado para no tener las interrupciones, hacerlo más fluido, y desde luego cuando quieran ustedes participar al concluir la sesión, lo podrán abrir sin ningún problema. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, les decía que la teoría del caso es un instrumento relevante para un buen desarrollo y eficaz desarrollo del proceso. Entonces, tiene importancia porque es una herramienta que nos permite tener el impacto necesario. Es decir, no solo hay que tener una metodología, sino también hay que saber argumentar oralmente. Y desde luego que esa argumentación oral requiere un lenguaje expresado, un lenguaje, perdónenme la expresión, hablado, pero también un lenguaje corporal, toda esta condición del proceso que se establece, que se desarrolla bajo una técnica de oralidad, ¿no? Entonces, en esta teoría del caso debe de existir un pensamiento lógico, jurídico, en el momento de argumentar oralmente en las diversas audiencias. Como ustedes saben, el procedimiento laboral hoy en día es un procedimiento mixto, se compone de una fase oral y de una fase escrita. En la fase escrita, pues bueno, es una serie de vistas hasta que se integra la litis y concluye con una serie de manifestaciones en vía de réplica y contrarréplica. Con posterioridad, pues, se inicia la fase oral, que se integra de dos audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio.
En estas audiencias de juicio donde nosotros podemos argumentar en cada uno de los momentos procesales, es donde vamos a llevar a la práctica esta teoría del caso. Eso no quiere decir que no la construyamos con anterioridad a ello, ¿ok? Por favor, Alejandra Mendoza, ya nos hizo el favor de apagar su micro. Bueno, entonces, sigamos en esa tesitura. Bueno, entonces podemos decir que la teoría del caso es un planteamiento metodológico que cada una de las partes, tanto la parte actora como la demandada, es decir, el trabajador y la persona empleadora, deben de realizar desde el primer momento en que han tenido conocimiento de los hechos. ¿Cuándo es el primer momento que tenemos conocimiento de los hechos? Hablemos de un procedimiento ordinario en el cual se duelan de una separación injustificada. ¿En qué momento tenemos conocimiento de los hechos si somos asesores de la parte trabajadora? Pues desde que acude con nosotros a solicitarnos hacernos una consulta, solicitarnos una asesoría. Desde ese momento tenemos que empezar a construir nuestra teoría del caso. Ello pues es con el fin de proporcionar un significado u orientación a los hechos que el propio trabajador, en este ejemplo que les planteo, que el propio trabajador nos da, pero que va relacionado desde luego con las normas jurídicas, tanto sustantivas y procesales, es decir, el fundamento legal, el sustento legal, así como el material probatorio, los medios probatorios que podamos ofertar para acreditar nuestros hechos, ¿ok? Bueno, digamos que eso a grandes rasgos sería la teoría del caso. También podemos entenderla como aquellos conocimientos especulativos que cada una de las partes aportará dentro del juicio. Van orientados, desde luego, a la comprobación de estos hechos o a desvirtuar en forma total o parcial los mismos si es que voy de contraparte, ¿verdad? Entonces, esta es como cuando vamos a hacer una tesis en alguna licenciatura, en alguna maestría, vamos a hacer alguna tesis, tenemos una hipótesis. Estos son los conocimientos especulativos y que se van desarrollando para lograr su comprobación a la hora de la audiencia de juicio en el procedimiento laboral a través del desahogo de los medios probatorios, ¿ok? Bueno, la teoría del caso como característica, como condiciones, no es una figura jurídica, no es una figura jurídica o un instituto procesal, una institución procesal que la ley exija, no, es una metodología, no es exclusiva. Esta es una afirmación de su servidora, del sistema acusatorio, no es exclusiva, al ser un método se puede desde luego tropicalizar a todas las materias. Su origen se remonta a la Universidad de Harvard en 1914, mediante el famoso método del caso o sistema del caso. Es aplicable en cualquier en cualquier materia que se desee obtener una visión técnico-jurídico sobre el hecho, materia de la litis. Digamos, no es que estemos empezando a hacerla. Desde el procedimiento tradicional, el procedimiento en junta, desde luego que las partes traen una estrategia, un método, pero ello no es precisamente una teoría del caso, porque la teoría del caso se fortalece con la argumentación verbal frente al juez, ¿no? Dentro, pues, de la teoría del caso tenemos características que debemos de atender en su construcción, y son estas 6. La teoría del caso debe de ser única, y aquí esta es una variante en el proceso laboral. Debe ser única por cada condición que me toque, por cada situación que me toque acreditar. Por ello, para construir una teoría del caso, debo de conocer las cargas procesales, los tipos de acciones y excepciones, y con ello, desde luego, los débitos procesales que tiene tanto la parte actora como la parte demandada. Entonces, en materia laboral, la teoría del caso es única, sí, pero por cada hecho que me corresponda probar, por cada hecho que me corresponde probar. En la mayoría de los conflictos que se ventilan ante las autoridades laborales, pues el trabajador tiene la presunción de certeza y entonces el demandado tuviese que acreditar en caso de que contraríe lo que el trabajador dice. Pero hay ciertas cargas también que le corresponden al trabajador, como en prestaciones extralegales, también cuando se trata de alguna nulidad de algunos documentos, que vamos a ver un poco más adelante. Ahí entonces tengo que atender a mi teoría del caso, con el hecho que me corresponde acreditar. Los que no me corresponde acreditar, los tengo que dejar de lado. Eso es paja. No voy a preparar una metodología para algo que no me corresponde acreditar. Bueno, también la teoría del caso, además de ser única, debe haber, de ese hecho tengo que tener una sola versión del hecho que pretendo acreditar, con la finalidad de explicar estos hechos y darle consistencia y coherencia argumentativa. También esta teoría del caso debe ser
creíble. ¿Qué implica que mi teoría del caso tenga que ser creíble? Debe ser acorde al sentido común y en las reglas de la experiencia. Lo extraordinario se prueba, lo ordinario no se prueba. Debe explicarse por sí misma la teoría del caso. Es decir, no puede ser irreal. Debe haber una idea central en esta construcción de la teoría del caso, acorde con los hechos el que yo planteé, ya sea en mi demanda o en mi contestación. También esta teoría del caso debe ser suficiente jurídica, es decir, debe tener sustento jurídico. Debe de cubrir todos los elementos jurídicos atendiendo a las atribuciones procesales que a cada parte le corresponda dentro del procedimiento laboral. Debe ser lógica, ya decíamos, al ser creíble también debe ser lógica, debe ser coherente, debe permitir reducir las consecuencias jurídicas de los hechos que la soportan. Tiene apagado su micrófono, doctora. Y una disculpa, yo creo que al cancelar el sonido de todos, sin querer cancelaron también el mío. ¿Desde qué parte no se escuchó? Perdón, hablando de las características. Me hacen el favor de decirme dónde. Estaba en Suficiencia jurídica. Ay, gracias, licenciado José Luis, muchas gracias. Es lo bueno de tenerlos en cuerpo y alma. Ahora sí, vamos a seguirle entonces. Suficiencia jurídica, ¿qué implica esta característica de la teoría del caso? Suficiencia jurídica, es decir, debe cubrir todos los elementos atendiendo a las atribuciones procesales. Ya les mencionaba que no todas las cargas procesales corresponden a la parte demandada, siendo el patrón, o no todas las cargas procesales corresponden a la parte accionante, que en este caso pudiese ser el trabajador. También decíamos que es lógica, entre las características de la teoría del caso en materia laboral, debe ser lógica, lo que quiere decir que debe ser coherente, que permita igual creíble, que permita deducir las consecuencias jurídicas de los hechos que la soportan. No puede ser irreal, abusados, no podemos seguir pensando en hechos que estamos acostumbrados a plasmar en las demandas y que hace irreal el relato. Eso ya no lo podemos seguir utilizando en los procedimientos orales. Debe ser flexible de tal forma que pueda adaptarse a los desarrollos del proceso, pero sin que ello implique un cambio radical en nuestra metodología, sin que ello implique un cambio radical en lo que yo pretendo persuadir al juez, porque entonces ello llevaría a la pérdida de la credibilidad. O sea, eso no quiere decir que sea inflexible o que sea rígida, puede adaptarse, pero nunca debe ser de manera radical. Y finalmente, esta teoría del caso debe ser sencilla. Los hechos deben ser contados con claridad y simpleza, le dicen por ahí, con lenguaje ciudadano, que pueda ser entendido por cualquier persona, sin utilizar tecnicismos. Entonces, ven cómo va adquiriendo cierta relevancia ya la teoría del caso en el procedimiento laboral. Por eso sostengo que puede adecuarse con las características, desde luego, que han avanzado mucho en materia penal y que vamos a encontrar hasta jurisprudencias que hablan de la teoría del caso en materia penal. Pero al estar ya inmersos en un sistema de oralidad, es que adquiere cierta importancia también en el procedimiento laboral. Bueno, ¿cuál es la utilidad de la teoría del caso? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve para muchas cosas, ¿no? Desde luego para llevar incluso hasta un tipo resumen y poder ser asertivo cuando desahogamos las pruebas en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, poder ser asertivos, que no se nos olvide nada a la hora de formular los alegatos cuando concluye la etapa de juicio, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a mencionar alguna de ellas. La utilidad de la teoría del caso nos sirve para planear y organizar tanto los hechos de la demanda como los hechos de la contestación, dependiendo por qué parte vaya y dónde la tengo que construir. Entonces, esta es una de las utilidades de la teoría del caso. También nos sirve para organizar las pruebas. Conforme a los hechos que estoy planteando, tengo que probar cada uno de esos hechos, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas de las que tengo me sirven y cuáles no? Es decir, vamos a desarrollar una capacidad selectiva, ¿no? Estos hechos tengo que probar con estas pruebas. También me permite esta teoría del caso construirla que prepare los puntos de refutación. No solamente voy a construirla tratando de convencer, también
tengo que construirla pensando en cómo mi contraparte va a tratar de echar abajo mi teoría del caso, va a tratar de desvirtuar mis argumentaciones. Entonces tengo que preparar esos puntos de refutación. Tengo que tener argumentos para que mi teoría del caso adquiera fuerza, adquiera fortaleza, ¿no? También nos sirve para definir las objeciones durante el juicio. ¿Qué puedo objetar, no solamente el material probatorio, sino cuando se desarrolle los medios probatorios propiamente dichos? ¿Qué puedo objetar teniendo mi teoría del caso? Porque también de las técnicas de litigación, la más importante es saberse quedar callado cuando se tienen que quedar callados, ¿no? O no nada más argumentar o hablar por hablar, porque eso implica incluso en ocasiones que se apoye o se fortalezca lo que la contraparte diga, ¿verdad? Y finalmente, preparar los alegatos. Si bien es cierto, esta utilidad de la teoría del caso en materia penal habla de los alegatos de apertura y de los alegatos de clausura, en materia laboral solamente tenemos unos alegatos y no son ni de apertura ni de clausura. Si le quieren poner apellido, pueden decirles de clausura porque se hacen al final, antes de la emisión de la sentencia. Como algunos doctrinarios dicen, los alegatos es un proyecto de sentencia, ¿no? Y ahí se hacen argumentos valorativos de qué es lo que me sirve y qué es lo que no le sirvió a mi contraparte para poder obtener el beneficio de obtener una sentencia a nuestro favor, ¿no? Entonces, esta es la utilidad de la teoría del caso en materia laboral. La teoría del caso se compone de 3 elementos. El elemento fáctico, que son los hechos, el elemento normativo, tanto sustantivas como procesales, y desde luego el elemento probatorio. Estos elementos tienen que ir de la mano y siempre entrelazados. No basta tener un hecho si no tengo cómo probarlo. No, si no tengo el sustento normativo, pues tampoco tengo ningún hecho, ¿verdad? Bueno, esos elementos tienen que ir siempre de la mano y van estrechamente relacionados. El elemento fáctico. Para atender este elemento, debo definir y ver con toda claridad cuáles son los hechos relevantes, cuáles son los hechos medulares atendiendo a la litis, al planteamiento que estoy haciendo, a la acción que estoy ejercitando, al tipo de pretensión que quiero con esa acción, y además deben de ser susceptibles de todos estos hechos. Debo tener también un control de calidad. Hecho que no pueda acreditar, ni lo voy a plantear porque me va a quitar el tiempo y me va a distraer. Necesito acreditar mi teoría del caso. Mi metodología únicamente me permite ser selectivo. Los que me toquen acreditar y puedo acreditar. Si de los que me toquen acreditar un elemento, pues entonces habrá que considerarlo bien, ¿no? Y los que no me toquen acreditar, pues hay que quitarlos de plano. Por cada hecho debe tener un elemento probatorio. Eso lo veíamos cuando hablamos de las características, que debe ser única, ¿verdad? El elemento normativo, pues, sería las normas, desde luego sustantivas y procesales, contenidas en nuestra Constitución y en nuestra Ley Federal del Trabajo, ¿no? Tanto en la parte sustantiva como procesal, los derechos que tenemos, dónde se encuentran, y luego cómo los pedimos, que es en la parte procesal, ¿no? El elemento es el segundo de los elementos. El tercer elemento de la teoría del caso sería el elemento probatorio. Este lo podemos dividir en dos: las fuentes de prueba y los medios de prueba. Las fuentes de prueba es de dónde viene, de dónde emana la información que yo tengo, y si es una prueba lícita, pueda entonces aportarla al proceso. Porque una vez que aporto las pruebas, ustedes saben que las pruebas ya es del proceso y no solamente favorece a la parte que la ofrece, ¿no? Entonces debo de tener claro cuáles son las fuentes de esta prueba, de este elemento probatorio. Y los medios de prueba son los instrumentos a través de los cuales dan información al juez, se da la información al juez con la finalidad de acreditar los hechos. Esos serían los medios de prueba. En nuestra Ley Federal de Trabajo les llaman medios probatorios y están previstos en el 776 en adelante de nuestra Ley Federal de Trabajo. Dice, los medios probatorios, todos son admisibles en el proceso laboral, todos, dice, salvo los que sean contrarios a la moral o al derecho. Y si ahí encontramos contrarios al derecho, entonces cabría la fuente de prueba, ¿no? Tendría que ser una prueba lícita.
Al respecto, en materia laboral no se ha explorado lo suficiente para determinar cuándo es una prueba lícita o cuándo se obtiene de manera lícita y cuándo no. Pero, bueno, la ley sí, en el 776 menciona que son admisibles todos los medios de prueba, siempre y cuando no sean contrarios a la moral o al derecho. ¿Ok? Bueno, condiciones generales para construir nuestra teoría del caso. Ya con todo lo que hemos visto, podemos decir que la podemos construir de la siguiente manera. Hay que tener capacidad de análisis, debo ser selectivo. Debo de dejar los hechos que añadan credibilidad y contundencia al relato. ¿Por qué queremos que el relato que hagamos sea creíble y contundente? Que no deje lugar a duda. Debe ser única, es decir, hay que construir un discurso, una narrativa único por cada hecho para llegar a afirmar lo que sucedió y no debemos tener versiones subsidiarias o periféricas. Debe ser coherente, que todos los elementos que se presenten vayan en una sola dirección o construcción, que ningún medio probatorio contraponga a lo que yo ya establecí en mi teoría del caso, ¿no? A lo que yo ya establecí en mis hechos, o que ningún elemento vaya en contra de lo que esté, ¿no? Debe ser claro y simple, ya les decía, lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, lo que me toque probar, saber exactamente las cargas probatorias. Y bueno, cuando nos toque hablar, debemos de ser breves. Cuando nos toque argumentar, si bien es cierto, nuestra teoría del caso se inicia en la etapa escrita en el procedimiento laboral, también cuando estemos en las audiencias orales, debemos de ser breves, en tiempo desde luego, en tiempo que hablemos, pero también breves en nuestro relato, de tal manera que lo que digamos, el juez lo atienda sin necesidad de que si nos tardamos, el juez ya no nos haga caso, ¿no? Entonces, ya cuando aprendamos a leer la expresión del juez, cuando ya no nos está poniendo atención, ya no nos está sirviendo nuestro argumento. Entonces, tiene que ser breve en el tiempo y debemos de, en ese tiempo breve, persuadir. Hace ratito ya les comentaba que no es una característica propia de materia penal, la teoría del caso, sino que puede darse en cualquier sistema que se construya o que corra en un sistema procesal oral. Entonces, hoy en día, ya con nuestra reforma laboral constitucional del 2017 y luego la del 2019 a nuestra Ley Federal del Trabajo, se erige el juez como el director del proceso. Él debe de garantizar los derechos de las partes, aplicar la equidad y su debido desarrollo, evitar formulismos que obstaculicen o entorpezcan el procedimiento, debe de resolver conforme a los hechos que las partes le plantean, respetando, desde luego, el carácter social de nuestra materia, privilegiando la tutela judicial efectiva. Si tenemos esto claro, nuestra construcción de la teoría del caso será mucho más sencilla. Y para construirla hay ciertas cosas que debemos saber en materia laboral. Pues la primera de ellas es, ¿qué acción voy a ejercitar? Nuestra Ley Federal del Trabajo menciona acciones en plural. Lo menciona como una serie de acciones que podemos ejercitar. Tenemos que acciones poner en movimiento al órgano jurisdiccional y al cual le pedimos a través de una pretensión, denominada también prestación en nuestras demandas. Entonces, debemos de saber qué acciones tenemos y qué pretensiones podemos utilizar. Esta clasificación que ustedes ven en este cuadro no es de su servidora, es del libro del doctor Hugo Ítalo Morales y el doctor Rafael Tenasuc. Me gusta citarlos porque es una clasificación que ellos hacen en ese libro, se llama Derecho Procesal del Trabajo, y nos hace esta clasificación de estas acciones. Y vamos a verlas de volada. Van a encontrar en la lámina del lado izquierdo el tipo de acción y del lado derecho el fundamento y el tipo de pretensión que se puede solicitar en ella, ¿ok? Ellos dicen hay acciones de condena, ahí cabría cuando se trate de un despido injustificado, que la ley le llama separación, es igual a despido injustificado, en la cual se reclame una pretensión principal que pueda ser reinstalar o indemnizar al trabajador, además de los salarios vencidos, que sería una pretensión accesoria, y con ella también, de manera accesoria, el 2% de interés sobre 15 meses, cuando el juicio tarde más de un año en concluir. Esto lo tenemos en el artículo 48 de nuestra Ley Federal del Trabajo. También ellos dicen que hay acciones rescisorias, ¿no? Es decir, por el incumplimiento de alguna de las partes, tanto del trabajador como de la parte patronal. Sabemos que cuando el trabajador incurre en ciertas obligaciones que debe de tener o dentro de la relación laboral,
el patrón puede despedirlo justificadamente. Eso lo encontramos en el artículo 47. Se ejercita a través de una acción rescisoria, desde luego. Y a su vez también, si el patrón incumple con el monto y pago del salario, ejerce actos de violencia con el trabajador, entre otras, lo encontramos las causales para poder ejercitar esta acción rescisoria en el artículo 51, sin responsabilidad para el trabajador. Acciones constitutivas, estas acciones que se dan cuando se van a generar mayores derechos. Por ejemplo, una revisión de un contrato colectivo de trabajo, un reconocimiento de derechos escalafonarios caben en estas acciones constitutivas, también las acciones de cumplimiento de capacitación y adiestramiento. Tenemos acciones declarativas. Algunos dicen que las acciones declarativas y las de condena son prácticamente lo mismo, porque al final declaran que se tenga que hacer o un pago o el cumplimiento de un derecho, ¿no? Pero bueno, los autores así lo dividen y he respetado su cuadro porque además me parece muy didáctico. Entonces, de estas acciones declarativas encontramos la designación de beneficiarios por muerte del trabajador, que tramita a través de un procedimiento especial individual que está previsto en el 892, pero el artículo 501 y 503 nos dicen quiénes pueden ser posibles beneficiarios. También tenemos la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, son acciones declarativas, cuando un sindicato tiene la mayoría de los trabajadores en el centro de trabajo y el contrato está administrado por otro que ya no cuenta con la mayoría, entonces le reclama, le demanda un sindicato a otro. Esta titularidad de contrato colectivo de trabajo también se ventila a través de un procedimiento especial colectivo, está previsto en el 897 en adelante. También nuestra ley prevé acciones cautelares, que son las que vienen de las medidas cautelares. Estas necesidad de aseguramiento o de garantizar la posible insatisfacción de un derecho porque se pueda sustraer la persona en contra de quien se dirige. Estas acciones cautelares, nuestra ley las denomina providencias cautelares y las tenemos contempladas en el 857 de nuestra Ley Federal del Trabajo, con sus propias características. Desde luego, en el nuevo procedimiento también se modificó la tramitación de estas providencias cautelares y para ello, pues, en caso de que no estemos conformes con la decisión que se tome a través del secretario instructor, se puede promover el recurso de reconsideración, que veremos cuando nos toque hablar ya en el taller de esta materia, ¿no? Ahorita nada más es por efectos de tiempo, tengo que ser más concreta, ¿no? También, dicen los autores, hay acciones ejecutivas, es decir, las que están inmersas en el procedimiento de ejecución. ¿Qué pretenden estas acciones ejecutivas? Pues obtener de manera coactiva, por el incumplimiento de alguna de las partes, el cumplimiento de una obligación. Está previsto el procedimiento de ejecución en el 939, a partir de 939 está previsto este procedimiento de ejecución y dentro de estas acciones cabe el cumplimiento de sentencias emitidas en los juicios que se ventilen en el tribunal, resoluciones de los conflictos colectivos de naturaleza económica, el cumplimiento de laudos arbitrales, que las partes decidan a través de un árbitro concluir un procedimiento de huelga, y también una huelga propiamente dicho, y también el cumplimiento de los convenios que se celebren en los centros de conciliación. Y esta última, ellos le denominan acciones contradictorias como un tipo de acción, es cuando se ejercitan dos acciones que una hace improcedente a la otra. Por ejemplo, se solicita la reinstalación y al mismo tiempo quiero que me pagues una indemnización. Eso es imposible. Solicito la acción rescisoria del 51, ya no quiero seguir trabajando contigo, patrón, porque no me pagaste en tiempo y forma, pero también quiero que me reinstales, ¿no? Una es improcedente a la otra. A eso se refiere con acciones contradictorias. Bueno, ya que sabemos el tipo de acción, ahora ¿cuánto tiempo tenemos para poder llevar a cabo el ejercicio de estas acciones? Y bueno, esto está previsto a partir del artículo 516 de nuestra Ley Federal del Trabajo en adelante. Entonces, por regla general, dice nuestra ley, por regla general, las acciones de trabajo prescriben en un año, por regla general. Y luego vienen las excepciones, las que están previstas en el 517, 518 y 519. Las de un mes, 2 meses y 2 años. Prescriben en un mes las acciones de los patrones, ya sea para despedir a los trabajadores, lo que ya les comentaba, el despido justificado, que está contemplado en el artículo 47 de nuestra Ley Federal del Trabajo, para disciplinar las faltas de los trabajadores, para efectuar descuentos en sus salarios. También, a su vez, que los patrones tienen un mes para hacerlo, también los trabajadores tienen un mes para separarse del trabajo, es decir, las causales del artículo 51. 2 meses es otra de las excepciones a la regla general de un año, y aquí se encuadran las acciones de los trabajadores que sean separados de su trabajo.
lo que le decimos coloquialmente despido injustificado. Cuando no dio ningún motivo y el patrón decide separarlo de su trabajo, el trabajador tiene 2 meses para ejercitar su acción por ese motivo, ¿no? Y finalmente, 2 años. Las acciones de los trabajadores para reclamar las indemnizaciones por riesgo, este es el plazo más bondadoso que tiene nuestra Ley Federal del Trabajo, las acciones de los beneficiarios, cuando fallece el trabajador por motivo de un riesgo de trabajo, y las acciones para solicitar la ejecución de las sentencias y de los convenios, ¿ok? Bueno, esto es nada más los plazos prescriptivos, ¿ok? Decía, están previstos a partir del 516. Vamos ahora a ver un poco de las cargas procesales. Si el patrón acude a juicio y acepta la relación laboral, le corresponde acreditar las condiciones en las que se desarrolló, en las que se prestó esta relación laboral. En las que tenemos, pues, le corresponde acreditar el salario, la jornada, la fecha de ingreso, que se firmó un contrato, la antigüedad del trabajador y que pagó las prestaciones legales a que tiene derecho un trabajador. ¿Cómo sería el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, salarios de vengados, prima dominical y días de descanso obligatorio? Ya que sabemos los tipos de acciones, este atributo procesal, esta carga procesal que la ley le da cuando viene la aceptación de la relación laboral, viene algo muy importante que hoy está pues haciendo mucho ruido, que es la vía. ¿En qué tipo de procedimiento puedo ejercitar la acción que pretendo y solicitar las pretensiones? Y digo que hoy tiene relevancia porque algunos tribunales laborales han inadmitido las demandas porque la vía no es la procedente. Entonces, si bien es cierto, le corresponde al tribunal dar la vía, sí, me tramitas por la vía ordinaria, pero es una vía especial, pues nos hemos venido encontrando que hay algunos tribunales laborales que consideran que la improcedencia de la vía, entonces inadmiten demanda, por no decir la desechan, ¿no? Y para ello, pues vamos a ver los procedimientos y qué cabe rápidamente, no su tramitación per se, pero rápidamente qué puntos cada procedimiento tiene, ¿no? Y vemos que a partir del 870, en nuestra Ley Federal del Trabajo, encontramos los procedimientos, a partir del 870. A partir del 685, es toda la parte procesal. Ya para los que han estado conmigo en otras sesiones, saben que siempre lo digo, que el mejor texto a nivel mundial es nuestra Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que encontramos en un solo libro, tanto la parte sustantiva de valores, de conceptos, de autoridades, y luego en ese mismo libro encontramos la parte procesal a partir del 685. Del artículo 685 al 869, pues tenemos todas las generalidades de las instituciones, las instituciones jurídicas que aplican para todos los procedimientos, para que vean qué bien está diseñada nuestra Ley Federal del Trabajo. Y a partir del 870 encontramos los procedimientos en específico. Y en el 870 encontramos el procedimiento ordinario. 892, procedimiento especial individual. Tenemos 3 procedimientos especiales: el individual, el colectivo y los conflictos de seguridad social. Entonces, en el 892 encontramos el procedimiento especial individual, en el 897 el procedimiento especial colectivo, en el 899-A encontramos los conflictos individuales de seguridad social, en el 900 encontramos los conflictos colectivos de naturaleza económica, 920 el procedimiento de huelga. Aquí hace falta las tercerías, 976, no están en la lámina, es un procedimiento en sí, pero la ley les da una tramitación de carácter incidental. Y finalmente los paraprocesales que están en el 982. También, bueno, nuestra Ley Federal del Trabajo menciona a la etapa de ejecución como un procedimiento de ejecución, porque no solamente se lleva a cabo la ejecución de las sentencias que emita el tribunal, ¿no? Como ya lo vimos hace ratito. Entonces, el procedimiento de ejecución está en el 939. Dicho sea de paso eso, el procedimiento ordinario, ¿qué conoce o qué conflictos caben en el procedimiento ordinario? Conoce de conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica, que no tengan una tramitación especial. Es decir, lo que no quepa en ningún otro es ordinario. Si van descartando, ay, bueno, ¿es especial? No, es huelga, no, es no. Entonces cabe en el ordinario. Lo que no quepa en ningún otro cabe en el procedimiento ordinario, ¿ok? Está previsto, les decía, en el 870.
¿Qué tipo de conflictos ventila el procedimiento especial individual? Está en el 892. Cuando el conflicto trata de jornadas inhumanas, más allá de jornadas extraordinarias. Aquí se refiere atendiendo a la naturaleza de la prestación de servicio, que en realidad es una jornada inhumana. Cuando el conflicto se ventile respecto de la aprobación del contrato de un trabajador mexicano celebrado en República Mexicana para laborar en el extranjero, también se tramita en esta vía especial individual. Cuando se trata del conflicto de un arrendamiento de casa-habitación, también. Cuando verse sobre la obligación patronal de capacitación y adiestramiento, pero aquí voy a hacer un paréntesis, el reclamo de estas obligaciones de capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene es competencia exclusiva de la Federación. Incluso cuando se presenta a la par con otros tipos de acciones en un tribunal de carácter local, tiene que sacar la copia, certificarla y turnar respecto de esta obligación, respecto de este reclamo a una autoridad, a un tribunal federal, ¿ok? Está previsto en el 527 de nuestra Ley Federal del Trabajo y a su vez, al ser una competencia constitucional, la tenemos en la fracción 31 del apartado A del artículo 123. Entonces, este se tramita en un procedimiento especial individual, pero es de competencia federal, ¿ok? La oposición a la determinación del cuadro de antigüedad también se tramita a través de este procedimiento especial. El reclamo de prima de antigüedad también. Cuando se trata de la repatriación o traslado de trabajadores que quedaron varados en buques y aeronaves, también se tramita a través de este procedimiento especial. Las indemnizaciones por riesgo de trabajo, la designación de beneficiarios con independencia de la causa del deceso, ya sea por desaparición o por un acto delincuencial o que haya fallecido, no importa. Y también la designación, la oposición de los trabajadores a la designación del médico en las empresas, también pueden hacerlo a través de este procedimiento especial. Y finalmente, como es un procedimiento sumario, la vía sumaria del derecho del trabajo, la vía rápida, tiene menos momentos procesales, incluso la ley, a partir de la reforma del 2019, refiere que se privilegiará la sustanciación en línea cuando se trata de este tipo de procedimientos especiales individuales y que además por ello no amerita un acuerdo propiamente de prevención, sino cuando el juez necesita alguna aclaración o que le sea corregida la demanda, entonces podrá hacerlo a través de una videoconferencia por la rapidez. Las cuestiones que aquí se ventilan, como su nombre lo dice, son tan especiales que su tramitación tiene que ser más ágil, más veloz. Entonces, por ello también cabe en este procedimiento especial cuando el cómputo, la suma que arroje las prestaciones no exceda de 3 meses del salario del trabajador, puede tramitarse a través de esta vía especial individual. Y hace sentido porque no tiene caso que si va a recibir al máximo 3 meses de salario, se vaya por un procedimiento ordinario que es un poco más largo que el procedimiento especial individual, ¿ok? Bueno, tratándose de procedimientos especiales colectivos, están previstos en el 897 en adelante, 897A, B, C, son de todos los que se agregaron con la reforma del 2019. Los conflictos que resuelve son titularidades de contrato colectivo, administración de contrato ley, la omisión o revisión del reglamento interior de trabajo, la suspensión temporal colectiva, pero solo por las causas que indica la lámina, la terminación colectiva también de las relaciones laborales, también por estas causas, porque si no cabría en un conflicto colectivo de naturaleza económica, ¿verdad? La reducción de personal por implantación o maquinaria de procedimiento de trabajo nuevo sin que exista acuerdo, también se tramita a través del procedimiento especial colectivo, es decir, necesitamos la decisión del tribunal, ¿no? Y esta última que se agrega con motivo del cumplimiento de las obligaciones que México asume al firmar el Tratado de Libre Comercio, cuando se trata de violaciones a derechos fundamentales colectivos, como lo son libertad de asociación o sindical, derecho a la negociación colectiva, la impugnación de las acciones colectivas sindicales, de directivas sindicales, perdón, sanciones que limiten el voto o el derecho a votar o ser votado de los trabajadores, se tramita a través de este procedimiento especial colectivo, ¿ok? Los conflictos... ¿Le quedan 3 minutos, maestra? Ay, no me diga eso. Sí, sí, ya. Bueno, 5, ya para acabar. Muchas gracias, ok. Bueno, el último procedimiento que les voy a mencionar es este, ya después van a ir ustedes a su ley a checarlos para avanzar a las cargas procesales. En los conflictos individuales de seguridad social, están previstos a partir del 899-A, tienen por objeto reclamar prestaciones en dinero o en especie derivada de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio
de Seguridad Social. También, bueno, como característica y que a veces pasamos desapercibidos, cuando se contengan en los contratos colectivos de trabajo o contratos ley beneficios en materia de seguridad social, su reclamo, su cumplimiento es a través de esta vía, ¿ok? Voy a avanzar un poquito más rápido para que no nos quedemos a la mitad. Vamos a dejar los procedimientos para la otra. Bueno, las cargas probatorias del patrón son muy claras. Ustedes las pueden encontrar en el 784 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Ahí, bueno, encontramos que le corresponde al patrón en caso de duda, la fecha de ingreso, la antigüedad del trabajador, las faltas de asistencia, las causales de rescisión, si es que decidió rescindirlo. También cuando la contratación haya sido por contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, la terminación le corresponde acreditarla al patrón. La constancia de que le entregó al trabajador o la hizo del conocimiento del tribunal de la causa del despido justificado, también le corresponde al patrón. El contrato de trabajo también, la jornada siempre ordinaria y extraordinaria, siempre que esta no exceda de 9 horas, los pagos de día de descanso obligatorio, así como los pagos de aguinaldo, y bueno, pagos de descanso y pagos de día de descanso obligatorio, solamente el pago. Ahí son cargas compartidas, primero le corresponde al trabajador acreditar que los laboró. El disfrute y pago de vacaciones, los pagos de las primas vacacional, dominical y de antigüedad, monto y pago del salario, que pagó la participación de las utilidades a los trabajadores en la empresa, siempre y cuando haya habido, desde luego, y la incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Este cuadrito también es un cuadro que tomé del libro del doctor Tenazuk, ahí donde vienen las cargas, 8 ejemplos de cargas probatorias del trabajador, ¿no? También ahí, por favor, consúltenlo, vayan de manera directa por el tiempo que ya lo tenemos encima. Bueno, para construir una buena teoría del caso, ya a manera de ir concluyendo, debo de contestar 10 preguntas. ¿Quién? La primera es ¿quién? ¿Quién es quien formula esa teoría del caso? Aquí se identifica el sujeto activo. ¿A quién? ¿En contra de quién la dirijo? ¿Qué? Aquí tengo que narrar los hechos, ¿no? La acción que se realiza. ¿Cómo? Si acredito el cómo, con esto, pues prácticamente pudiésemos garantizar el buen fin de nuestro juicio, ¿verdad? Es ilustrar la mecánica de los hechos, esto le llaman también la carta ganadora. ¿Con qué lo puedo acreditar? Los instrumentos utilizados para poder acreditar a través de mis elementos probatorios, desde luego, cuando debo de tener una determinación temporal de los hechos, una línea del tiempo perfectamente coherente y trazada para que sea convincente. ¿Dónde? Debe haber una ilustración de los hechos, una ilustración geográfica. Las prestaciones que se puedan cuantificar responderían a la pregunta ¿cuánto? No todas son cuantificables, pero la mayoría pueden cuantificarse en cantidad y las que no, pues algo que pueda ser parte de ello, ¿verdad? ¿Y por qué? Alude a la razón, es la justificación, aquí se dan argumentos que reforzan, elevan la capacidad de convicción y finalmente, ¿para qué? Sería la última de nuestras preguntas que tendríamos que contestar en esta construcción de la teoría del caso. Y aquí se alude a la finalidad perseguida, el destino o el propósito que se quiera lograr. Para que esta teoría del caso tenga también una eficiente construcción, debemos atender al interrogatorio y contrainterrogatorio, y hoy lo tenemos previsto en nuestra confesional, la confesional para hechos propios y también en la testimonial. Y vamos a ver los elementos en el curso, en el taller que vamos a impartir a partir del 15 de febrero. Y finalmente, otro de los elementos importantes para añadirle credibilidad y peso a nuestra teoría del caso es la función de los alegatos. ¿Cómo se estructura un alegato? Generalmente me dicen varios postulantes, ni los toma en cuenta la autoridad. Puede ser que no los tome en cuenta, pero es nuestro último momento que tenemos para exponerle y convencerle. Y aquí se permiten elementos, juicios valorativos de qué es lo que sirve y qué es lo que no le funcionó, no le sirvió a la contraparte. Bueno, vamos a las conclusiones. En este nuevo proceso oral laboral, la teoría del caso se ha vuelto indispensable, debido a que el sistema se caracteriza por desahogar la fase central a través de una técnica oral y de manera directa con la presencia del juez y su conducción. Sabemos que existen diferencias en la teoría del caso en el procedimiento laboral y también en el sistema penal acusatorio. Una con otra no son iguales, pero ambas comparten la importancia de construir una narrativa creíble y contundente para convencer al juez
o al tribunal de la razón de empleamiento. En ambos casos, lo que se pretende es acreditar los hechos que estoy plasmando, los hechos que estoy narrando, ¿no? Y con ello persuadir al juez de que la parte que represento tiene la razón. Ay, perdón que me haya echado esto último de volada, pero es por el tiempo. Quedo ahora sí que a sus órdenes, si quieren para contestar cualquier cuestión. Ok, les voy a ir dando acceso a las preguntas. Pueden ir levantando su mano. Ok, por cuestiones de tiempo no podremos contestar todas, pero sí algunas. Gracias. Abel Hernández, ¿puede hacer su pregunta? No se escucha. No se escucha, Abel. Le vamos a dar paso a la siguiente persona en lo que arregla su sonido. ¿Quién sigue? Tenemos una pregunta desde Facebook, maestra. Dice, si solicito las listas de asistencia, la relaciono con los hechos donde manifiesto que laborará tiempo extra triple y nunca me lo pagaron. Con esta lista quiero acreditar el hecho, no se revierte la carga de la prueba al patrón respecto de las horas triples. Bueno, la carga probatoria legal respecto de la jornada extraordinaria, las 9 primeras le corresponde al patrón. A partir de la 10ª le corresponde al trabajador. O sea, acreditarlo. Si tiene las listas de asistencia y las exhibe, pues va a acreditar a partir de la 10ª. Lo que ella menciona, triples, ¿no? Entonces, no habría ningún problema. Desde luego que los documentos con los cuales el patrón está obligado a exhibir a juicio son los que están contemplados en el 804. Y respecto al tiempo extraordinario, no solo puede acreditarlo con documentos, sino también puede acreditarlo con otro elemento probatorio. Tenemos a Abel Hernández, ¿ya puede compartir? No se escucha Ok, le vamos a dar la palabra a Catalina Portillo para que haga su pregunta. Sí, ¿qué tal, doctora Rogelia? Hola, maestra, qué gusto oírla. Gracias, igualmente, siempre es un placer, ahora sí compartir con ustedes esta, pues, tan amena charla, pero una pregunta, dentro del contexto que nos dio el día de hoy, polémico el caso, porque ya en breve, ¿verdad?, entrará en el Senado justo la situación de disminuir la jornada laboral de 48 horas a 40 horas. ¿Qué opina y cómo serían ahora los contratos individuales de trabajo? ¿O tendría que haber un adendum? Porque en algunos sectores como de servicios y sobre todo turísticos, pues afectaría a todas las empresas también de seguridad privada, afectaría. Entonces, ¿cómo quedaría si hubiese, que por lo que veo, pues ahora ya todo se puede, ¿no? Porque ya están parcheando la propia Constitución, ¿verdad? Pero bueno, la dejo que es la experta y un placer. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, desde luego que los beneficios que trae consigo la reducción de la jornada es precisamente pues que el trabajador pueda ser un trabajador integral, que pueda compaginar otro tipo de actividades y demás, ¿no? Necesitaría establecerse en los transitorios qué pasaría con las relaciones que ya están vigentes y seguramente será como los transitorios de la reforma de vacaciones, ¿no? Que indicará que será vigente a partir de la fecha en que se publique y que ahí venga una interpretación como la ha hecho el maestro Gilberto Chávez, que usted también conoce, respecto de la retroactividad
de la norma y los beneficios o los derechos y obligaciones que ya se fueron adquiridos con la anterioridad, ¿no? Por mi formación, siempre dentro de autoridades, yo soy un poquito cuadrada en el sentido de que si así lo marca la normatividad, así se tiene que llevar a cabo. O sea, si la normatividad dice que incluso las relaciones que hayan iniciado con la anterioridad a la iniciación de la vigencia, pues así tendrá que hacerse, y desde luego la postulancia es la que es la encargada de ir rigiendo estos criterios a través de sus amparos. Entonces, ahí pues vamos a ver cómo va dándose esta discusión. A lo mejor no alcanza el tiempo para esa reforma. Creo, no sé. Un gusto escucharla siempre, maestra, un gusto. Ok, Nandes Consultores, ¿puede hacer su pregunta? Hola, muy buenas tardes. Nuevamente con el tema de vacaciones. Hay una jurisprudencia de ya algo añeja que habla sobre que patrón y trabajador pueden pactar las horas a trabajar siempre y cuando no excedan de los máximos. ¿Usted cree Sí. viable que se pueda mantener esta situación? Es decir, seguir utilizando esta jurisprudencia y que patrones y trabajadores puedan incluso tal vez trabajar 4 días de 10 horas y descansar 3, en el entendido de que esta jurisprudencia, pues bueno, ya tiene sus décadas, ¿no? Puede ser, licenciado. Es que nos estamos anticipando, pudiese ser, esta también puede ser una de las aristas, ¿no? Que puedan pactar, siempre y cuando no exceda de las 40 horas semanales, como esta jurisprudencia lo dice, que pueden pactar siempre y cuando no exceda de las 48 horas semanales, ¿no? Porque le dicen con jornada convenida. Entonces, sí, yo creo que sería una opción, pero pues ahí están empujando de una forma u otra. Vamos a ver cómo decide el Congreso. Gracias, licenciado. Ok. ¿Puede A usted. hacer su pregunta a Abel Hernández o la leemos? Igual ya lo dejó aquí en el chat. Sí, por favor, licenciada. Sí, Ok. Dice, una mala estrategia o desconocimiento de la metodología de la teoría del caso puede dar lugar a una prevención del juez laboral para mi representado para revocar a su apoderado o abogado por manifestada defensa. ¿Me salí? Ya sé más o menos a lo que se refiere. Una falta de técnica o una falta de capacidad técnica para representar a cualquiera de las partes, si esta es sistemática y manifiesta, da posibilidad de que el juez prevenga a las partes y les indique la falta de capacidad técnica de su abogado y se ha designado otro. En la etapa escrita se puede empezar a advertir esta falta de técnica. No puede ser una sola ocasión, por eso la ley dice en el 685 bis, es una garantía que el Estado debe de dar a las partes, tanto patrón como trabajador, de la debida defensa, ¿no? Y que además, bueno, esa se incluye en nuestra ley federal del trabajo, derivado de múltiples resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que para poder garantizar un recurso efectivo debe de tener, desde luego, un experto para que pueda saber solicitarlo, ¿no? Entonces, así más o menos se puede advertir, no solamente en una deficiente demanda, pero debe ser sistemática, dice la ley, y manifiesta. Sistemática es que sea una tras otra, por así decirlo, y manifiesta a la luz de todos, porque el juez no puede ser tendencioso, ¿verdad? Tiene que ser evidente esta falta de técnica. Ok, la última pregunta que vamos a contestar va a ser de José Luis Méndez. Adelante. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Un gusto. Saludarla. Oye, doctora, ¿considera que ahora va a ser ya, va a tomar más relevancia e importancia la inexistencia del despido para llegar a la para concluir una teoría del caso? Es que como que se van dando temporaditas de defensas, ¿no? Como que también hay temporadas de planteamientos casi iguales de las partes actoras, como también hay temporadas de defensa. Desde el procedimiento en junta, el procedimiento tradicional, muchos optaban ante que le fueron ciñendo, le fueron condicionando el ofrecimiento del trabajo, o empezaron a optar por
inexistencia del despido, porque no estaba presente ahí la persona que lo ejecutó, porque no era posible, por lo que gusten y manden, hacia esa inexistencia del despido. Si se va a construir sobre una inexistencia del despido, los hechos tienen que ser creíbles, A veces la inexistencia del despido, me refiero a los procedimientos en junta, parece irrisoria, parece increíble. Estaba en la ciudad, en el puerto de Acapulco, y me atendió un notario y exhibo un acta, y entonces no pude haber yo ejecutado el despido. O sea, lo importante de construir ese tipo de defensa y de excepción es que sea creíble para que pueda generar esta contundencia en el relato. Entonces puede ser que si es creíble, sí. Hay muchos en los que escribe y hay otros en los que no. Okay. Muy interesante, maestra, todo lo que nos compartía el día de hoy. Por cuestiones de tiempo, serían todas las preguntas que vamos a leer. De igual manera, a todas aquellas personas, como les comentaba la doctora Rogelia, vamos a tener un curso taller, será impartido por ella. Si gustan más información, acaban de enviar un enlace en el chat en donde pueden pedir información de este curso. Nada más les comento, el curso tiene un valor de 1,100 pesos para las personas que gusten inscribirse. De igual manera, le cedo la palabra al licenciado Víctor Rafael, el director del colectivo oaxaqueño. ¿Dónde está Víctor? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a la maestra Rogelia. Siempre es un gusto escucharla, maestra. Y pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de un servidor y pues sobre todo todos los abogados, ¿verdad? Que se dieron cita en esta tarde. Comentábamos antes de entrar a la sesión, la doctora Rogelia y un servidor, y ella creo que lo comentaba también al inicio, que es un tema que ha ido tomando bastante relevancia, porque si bien es cierto que se cree o se tenía la idea que la teoría del caso solamente aplicaba para materia penal, pues ya acabamos de ver que no es cierto, ¿no? E incluso ahora con la reforma en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues también hablan los órganos jurisdiccionales al respecto, donde también tenemos que hacer planteamientos de teoría del caso en materia familiar, en materia mercantil y pues obviamente en materia laboral no iba a ser la excepción. Y por ahí lo comentaron la secretaria del colectivo, la contadora Isela, junto con la ingeniera Isela y la contadora Lisbeth. Por ahí ellos hicieron referencia a que va a haber un curso taller. El curso taller es con la finalidad, por ahí alcancé a leer un mensaje en que fue más teoría que práctica, y digo, al final del día pues fue una charla, ¿verdad? O sea, se cumple el objetivo, era una charla en materia de teoría del caso, ¿no? Pues sabemos perfectamente que si no tenemos teoría, pues tampoco vamos a tener como tal suficientes elementos para llevarlos a la práctica, una cosa nos permite hacer la otra, y el taller va a iniciar el día 15 de febrero, es decir, la próxima semana, si no mal recuerdo, un horario de, bueno, por ahí van a estar comentando el horario, ahorita no lo tengo a la mano, pero va a ser por la tarde, a todos aquellos abogados, aún platicando ahorita con la doctora Rogelia, pues existe esta parte de el costo de 1,100 pesos, pero quien quiera tomar el curso, pues van a tener un descuento del 30%, que quedaría en 770 pesos, para que se registren, los que deseen así hacerlo, ¿verdad? Y pues ya nos podamos nosotros poner en contacto con cada uno de ustedes. Ahora, pues me voy a permitir darle a nombre de COMA-SC y a nombre de un servidor un pequeño pero significativo reconocimiento a la doctora Rogelia Gómez Vargas por haber impartido esta charla con nosotros el día de hoy. Entonces, por ahí le voy a pedir a Isela que por favor nos pueda proyectar su reconocimiento y hacérselo pues notorio delante de toda esta audiencia, y sobre todo agradecerles a cada uno de ustedes, abogados, por su tiempo también, por su interés, y sobre todo porque
digo, ya cuando estamos en la práctica, pues también este tipo de charlas creo que nos sirven a cada uno de nosotros en demasía. No seas malita, Isela, por favor, proyecta el reconocimiento para no alargarnos mucho tiempo ya y poderle entregar el reconocimiento a la doctora Rogelia. No sé si alguien más tenga algún comentario, lo pueda ir poniendo en el chat. Por ahí ya seguramente también van a tener como tal los registros. A ver. ¿Quién va a proyectar? ¿Isela o tú, Liz? Isela lo va a proyectar en unos minutos ya. Ya está. Bueno. Muy bien. Pues a nombre de un servidor, maestra Rogelia, quiero entregarle este reconocimiento que dice Colectivo Oaxaqueño Mediación y Asesoría Especializada SC, otorga el presente reconocimiento a la doctora Rogelia Gómez Vargas por su participación como ponente en la charla virtual Teoría del Caso en materia de trabajo, que se llevó a cabo el día martes 6 de febrero de 2024, firma un servidor y el ingeniero Aníbal Augusto, y pues no nos queda más que agradecer, y a las personas que tengan el interés de tomar este taller, pues las inscripciones aún están abiertas, aprovechen pues como tal el descuento que se les está realizando y nos vemos en el taller. Por ahí les vamos a dar una proyección a los que quieran ver sobre un congreso que va a haber en el mes de noviembre en justicia penal para adolescentes, ¿de acuerdo? Y pues nos estamos saludando en una próxima emisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Gracias. Nos estamos saludando en una próxima ocasión. Ahí está el videíto. Nos complace invitarte a participar en el Congreso Interdisciplinario Reflexiones, Desafíos y Soluciones en Justicia Penal para Adolescentes. Este congreso es una oportunidad única para que profesionales de diversas disciplinas como la justicia penal, la educación, la salud mental y el trabajo social se reúnan para compartir sus conocimientos y experiencias sobre los desafíos y oportunidades de la justicia penal para adolescentes. Nos vemos en Bahías de Huatulco en el mes de noviembre.